Sean todos bienvenidos al podcast Panamá Poético. En este episodio, el número 5, traemos un ensayo que se titula Lecciones de Dante para el mundo de hoy. Este ensayo está disponible en nuestra página panamapoético.com para ser descargado como PDF y también en nuestras plataformas de YouTube y Spotify como Panamá Poético. Lecciones de Dante para el mundo de hoy. Autor Edwin Chacón. Cuando hablamos del infierno, rápidamente nos llega a la mente las imágenes del fuego consumiendo a los infieles de las leyes divinas. Nuestro imaginario colectivo está plagado de ideas que no vienen de los libros sagrados, sino de otras obras que han sobrevivido a lo largo del tiempo hasta nosotros. La Divina Comedia, o solamente la Comedia, es una de estas obras que no envejece y se sostiene aun cuando los sistemas sociales del hombre cambian. A simple vista, los aspectos religiosos que brotan de la comedia nos pueden hacer creer que exista una exclusividad hacia estos temas. Sin embargo, al meditarla nos damos cuenta que existen otros temas de igual o mayor valor que el espiritual. Tal es el caso de la política. Esta obra surge a partir del exilio de Dante y de las graves acusaciones políticas que se le formularon en su contra. Este destierro que se torna en ira hace que Dante coloque en el infierno a todos sus enemigos políticos. Luego nos va dejando poco a poco sus argumentos, buscando en todo momento restablecer su imagen y asegurar su inocencia. Por otro lado, Dante sabe hacer muy bien la división entre sus creencias y sus diferencias con los administradores de su fe. Ejemplo de esto hallamos en sus constantes demostraciones de fe, en el castigo por los pecados que se listaban en su época, que él reordenó para dar el mayor castigo a sus enemigos, y en los clérigos y papas que Dante coloca en el infierno, detallando sus pecados con sus respectivos castigos. Pero esta obra nos habla de otro momento en nuestra historia. La época medieval no puede ser estudiada y analizada con nuestros ojos actuales. Necesitamos conocer el orden social que existía para conocer la lucha de poderes, también el valor de los seres humanos, valor que seguramente ha aumentado hoy con la concesión de derechos humanos, promulgaciones de nuevos cambios sociales que permiten a los ciudadanos tomar parte y decisión en los asuntos del Estado. En este estudio dejaré de lado el contexto social, las ya obsoletas referencias morales de Dante y las otras cortinas históricas que están presentes a lo largo del infierno, con el objetivo de ofrecerles solamente las perlas de sabiduría que encontramos en esa narrativa. Colocaré el número del canto al inicio como guía para nuestros lectores y escuchas. A continuación, enumero mi aprendizaje sin llevar un orden específico. Número 1. Maestros. Canto 15. Dante le dice a Brunetto Latini, quien fuera su maestro en la vida real. Abro cita. Porque tengo siempre fija en mi mente, y ahora me contrista verla así, vuestra querida, buena y paternal imagen, cuando me enseñabais en el mundo cómo el hombre se inmortaliza. Me creo, pues, en el deber, mientras viva, de reflejar con mis palabras el agradecimiento que os profeso. Fin de la cita. Así como Dante, yo no sé qué sería de mi vida sin el amor que mi primera maestra me dio en mis primeros años. Nuestros maestros nos introducen al mundo, hacen de padres sustitutos para nosotros y nos forjan con los principios que vivirán con nosotros para siempre. Mi maestra Evans Pinzón me enseñó con amor y mucha paciencia. Cada día se tomaba un momento de la clase para inspirarnos y para motivarnos a seguir estudiando como recurso único para salir de la pobreza. Al avanzar a segundo grado, también ella avanzó conmigo. Cuando estuve en casa convaleciente de una operación en mi brazo, ella pasaba después de su día de trabajo con todos los niños, me traía tareas para que no me atrasara en mis estudios y estaba pendiente de mí. En cada momento importante de mi vida he mencionado su nombre, su dedicación y su historia, porque así como Dante, me siento en el grato deber de compartir el agradecimiento que le tengo. Número 2. Liderazgo. Canto 17.
Al bajar por un sendero escarpado entre el séptimo y octavo círculo del infierno, Dante piensa así de su guía. Abro cita. El Señor valeroso hace fuerte a los siervos. Fin de la cita. El líder debe ser valiente. Tendemos siempre a ver al valiente como el que va primero, como el que se atreve. Canto 9. Dante nos cuenta lo siguiente al llegar a la puerta del infierno. Abro cita. Cuando vi que mi guía retrocedía, el miedo transformó mi rostro de tal manera que éste procuró ocultar su turbación. Fin de la cita. Recuerdo los cuentos de mis padres y con mucha nostalgia los reflejo en la figura de Virgilio. A pesar de lo difícil de la circunstancia y lo complejo del momento, tanto mis padres como Virgilio ocultaban sus propios temores para no preocuparnos. Mi padre me acompañó en el camino a la sala de operaciones cuando tenía 7 años, y lo recuerdo combatiendo las propias facciones de su rostro para darme confianza en el proceso al que sería sometido. Los líderes como Virgilio se preocupan con amor por las personas que sirven. Número 3. Compasión. Canto 17. Mientras Dante va en la espalda del monstruo Gerión, sobrevolando uno de los círculos del infierno, siente compasión por las personas que sufren debajo de él al decir lo siguiente, abro cita, porque vi llamas y percibí lamentos que me sobrecogieron de dolor. Fin de la cita. Entre todas las palabras posibles para la expresión del dolor, la utilización del verbo sobrecoger demuestra un sentimiento repentino y doloroso por aquellas almas desconocidas. Canto 16. Dante le dice a una de las almas del infierno, abro cita, vuestra situación no me ha inspirado desprecio, sino un dolor que tardará en desaparecer. Fin de la cita. Nuestro mundo necesita que bajemos nuestras defensas habituales ante el aumento del sufrimiento por la pandemia y la crisis económica. El dolor y el sufrimiento que las personas llevan por dentro puede que lo exterioricen con las personas equivocadas, provocando en nosotros un natural desprecio hacia ellos, pero así como Dante, podemos recordar que esas personas sufren y en vez de una justificada defensa, podemos reaccionar con compasión. Número 4. Sabiduría. Canto 19. Dante exclama, abro cita, oh suma sabiduría, cuán grande es el arte que demuestras en el cielo, en la tierra y en el mundo maldito, y con cuánta equidad se reparte tu virtud. Fin de la cita. La equiparación de la sabiduría al arte es una hermosa imagen que utiliza el poeta florentino y nos dice que es una virtud útil en el tránsito durante el mundo maldito. Número 5. Retribución. Canto 20. Cuando Dante ve el castigo de los magos, brujos y adivinos, pierde la perspectiva de su narrativa ante la crueldad. A estos pecadores se les torcía la cabeza hacia la espalda, de manera que eran obligados a caminar hacia atrás, como una clara retribución por su afán de querer conocer el futuro, lo venidero, lo de adelante. Virgilio, su guía, le responde lo siguiente al verlo tan turbado, abro cita, aquí lo piadoso es no tener piedad. ¿Acaso tú también eres de los insensatos? Fin de la cita. Luego le hace ver que este cruel castigo proviene de las justas leyes divinas, es una consecuencia que viene de Dios, por lo tanto el poeta no debe sentirse horrorizado. Esta es una de las ideas más viejas de la humanidad, la que afirma que los dioses tienen que ver con las miserias humanas porque son una clara retribución de su ira. La encontramos en la primera obra literaria del mundo, la epopeya de Gilgamesh, también en los clásicos griegos como la Odisea y la Ilíada, y en nuestras actuales conversaciones donde algunas personas justifican catástrofes naturales alegando pecados a la gente donde estos ocurren. Así dijeron de la destrucción de Nueva Orleans por el huracán Katrina en el 2005, de la destrucción de Haití por el terremoto en el 2010, y sin ir más lejos que a nuestro patio,
se convocan marchas para pedir al gobierno panameño la no aprobación del matrimonio igualitario porque no quieren que Dios castigue a Panamá. Dante estaba equivocado de la misma forma que lo estamos hoy. Este argumento es una de las distorsiones cognitivas más populares. El tema de las disonancias cognitivas lo tocaremos en el punto número 7 de este ensayo. Número 6. Recordar. Canto 20. Virgilio le dice a Dante, abro cita: anoche fue ya luna llena, acuérdate bien que alguna vez te alumbró en la selva oscura. Fin de la cita. Cuando nos encontramos sumergidos en periodos de intensa adversidad, solemos enfocarnos en la desdicha, olvidando todos los momentos felices y la buena fortuna que hemos vivido. Recordar la dicha pasada es una muy buena terapia para mantener el ánimo. Canto 16. Unas almas en el infierno le dicen a Dante, abro cita: mas, si sales de estos lugares oscuros y vuelves a ver las hermosas estrellas, cuando te plazca decir, estuve allí, haz que los hombres hablen de nosotros. Fin de la cita. Si nuestra sociedad recordara sus orígenes, si recordáramos más a las personas que han muerto forjando lo que somos hoy, nos evitaríamos muchísimos desvíos. Hablemos de los que han muerto, hablemos de sus vidas y quedémonos con el aprendizaje que dejaron. Quien aprende de otro se evita tener que vivir una vida entera. Número 7. Disonancias cognitivas. Canto 21. Se produce una situación donde Dante y Virgilio necesitan ayuda para continuar su viaje. El demonio en jefe llamado Malacola les dice así, abro cita: voy a enviar allá varios de los míos para que vigilen si algún condenado procura sacar la cabeza al aire. Id con ellos, que no os harán daño. Fin de la cita. Dante, al observar los demonios seleccionados como la escolta, dice así a su maestro, abro cita: oh maestro, ¿qué es lo que veo? Si conoces el camino, vayamos sin escolta. Yo por mí no la solicito. Si eres tan prudente como de costumbre, ¿no ves que rechinan los dientes y se hacen guiños que nos amenazan algún mal? Fin de la cita. Virgilio le responde así, abro cita: no te atemorices, deja que rechinen los dientes. Si lo hacen, es por los desgraciados que están hirviendo. Fin de la cita. Podemos interpretar estos versos como un maestro queriendo tranquilizar a su estudiante. Sin embargo, su semejanza con lo que hoy llamamos distorsión cognitiva me llama mucho la atención. En un lenguaje sencillo, la distorsión o disonancia cognitiva, específicamente su variante llamada inferencia arbitraria, es una mala interpretación que la persona hace de su entorno, provocándole dar por hecho suposiciones sin que exista la suficiente evidencia. Con la ironía que lo caracteriza en la narrativa del infierno, Dante dice luego en el canto 22, abro cita: caminábamos con los 10 demonios, oh terrible compañía, pero en la iglesia con los santos y en la taberna con los borrachos. Fin de la cita. Canto 6. En el círculo que castiga la gula, Dante se encuentra con Siaco, quien le dice lo siguiente, abro cita: yo no soy aquí la única alma triste, todas las demás están condenadas a igual pena por la misma causa. Fin de la cita. El consejo que se esconde es evidente. Las cosas que nos ocurren también le ocurren a otras personas. Cuando afrontamos un desafío a nuestros propósitos, solemos preguntarnos ¿por qué a mí? La espeluznante realidad es que no todo tiene que ver con una razón particular hacia nosotros, porque así como esas almas tristes, todos estamos inmersos en la vida y sujetos a sus leyes. El aprendizaje que obtenemos de este verso
nos ayuda a luchar contra las otras formas de disonancia cognitiva. Número 8. Ansiedad. Canto 23. Se da una situación de huida con los demonios. Virgilio y Dante consiguen adelantarse. Dante le dice luego a su maestro, abro cita, si no nos ocultamos pronto, temo que los demonios nos alcancen, y tengo tal terror que ya me parece que los oigo. Fin de la cita. En nuestro mundo debemos ser más conscientes del funcionamiento de nuestro cerebro para tomar el control de la mayor cantidad de funciones posibles. Dejar la mente a su suerte implica el desarrollo de diferentes trastornos como la ansiedad. Esta es particularmente peligrosa por las alteraciones que hace a nivel cognitivo. Lo que Dante sintió, le pareció oír que ya llegaban los demonios, aunque no estaban allí. Es una clara indicación de los efectos de la ansiedad crónica sobre los sentidos. Es capaz de hacernos ver y oír cosas que no son. Es capaz de tergiversar el entorno en nuestra mente, aunque afuera no esté ocurriendo nada. La ansiedad es una de las mayores enfermedades mentales de nuestro siglo. Canto 1. Cuando Dante se encontró con las fieras que le impedían el paso hacia la colina, retrocedió y apareció Virgilio, quien le pregunta lo siguiente, abro cita. ¿Por qué te entregas de nuevo a tu aflicción? Fin de la cita. Dante le responde, abro cita. Mira esa fiera que me obliga a retroceder y líbrame de ella, famoso sabio, porque su presencia hace que mis venas se estremezcan y mi pulso lata con aceleración. Fin de la cita. Virgilio le da ahora una respuesta que bien podemos usar nosotros hoy. Abro cita. Te conviene seguir otra ruta. Fin de la cita. Un ataque de pánico. Sobre eso estaba escribiendo Dante. Cuando una persona se encuentra ante una idea fatal en su mente de forma prolongada, se producen estos episodios que se caracterizan por el sentimiento inminente de muerte o de un suceso espantoso que es inmanejable por la conciencia de la persona. Tal como Dante lo narró, se produce taquicardia, mareos, entre otros síntomas. Si bien en nuestro mundo no nos encontramos con fieras en un día normal, la globalización, el deterioro de las democracias y el aplastante abismo entre pobres y ricos crean un caldo de cultivo propicio para el aumento de las enfermedades mentales, entre ellas la ansiedad, por las mayores presiones y exigencias sobre el individuo. Una cifra cercana a 300 millones de personas en el mundo sufre algún trastorno de ansiedad, según cifras de la OMS antes de la pandemia. El espantoso número ha aumentado dramáticamente ahora, así que no nos deben sorprender las estadísticas cuando se realicen después del año 2021. Ante la ansiedad, el poeta nos deja la clave para salir de ella, y lo cito, nos conviene seguir otra ruta. Y precisamente es el cambio en los patrones de pensamiento que se logran por medio de las diferentes terapias psicológicas lo que finalmente la cura. Número 9. Pereza. Canto 24. Virgilio dice a Dante ante una situación que limita la continuación del viaje. Abro cita. Conviene ahora que sacudas tu pereza, que no se alcanza la fama reclinado en blanda pluma, ni al abrigo de colchas, y el que sin gloria consume su vida deja en pos de sí el mismo vestigio que el humo en el aire o la espuma en el agua. Así que levántate, vence la fatiga con el ánimo, vencedor de todas las batallas, mientras la pesadez de su cuerpo no se debilita. Aún nos queda por subir una escala mucho más larga, pues no basta haber atravesado por entre los espíritus infernales. Si me entiendes, mis palabras te serán de ayuda. Fin de la cita. Un escritor no alcanza la fama reclinado en la blanda pluma.
necesita trabajar arduamente para lograrlo. La pereza es contraria a cualquier historia de progreso y éxito, salvo que hablemos de cualquier parlamento del mundo. Número 10. Estar presente. Canto 26. Dante dice de sí mismo, abro cita, entonces me afligí, como me aflijo ahora, cuando pienso en lo que vi, y refreno mi espíritu más allá de lo que acostumbro, a fin de que no se aleje de la verdad. Fin de la cita. La mente humana tiene la particularidad de irse de sí. Brinca de una idea a otra y vuela de un tiempo a otro con una rapidez asombrosa. Refrenar el espíritu es la técnica que utiliza Dante para no alejarse de la verdad. Este control sobre la capacidad cognitiva humana nos hace quedarnos quietos en el momento presente, nos llama a ser activos en nuestro entorno. Entre las muchas disciplinas y tradiciones que han notado este libertinaje de la mente, encontramos en la budista muchos frutos en la tarea de domarla. Canto 1. Iniciando su narración del infierno, Dante dice de sí mismo, abro cita, a la mitad del camino de nuestra vida me encontré en una selva oscura por haberme apartado del recto sendero. Luego continúa, no sabré decir fijamente cómo entré allí. Tan adormecido estaba cuando abandoné el verdadero camino. Fin de la cita. En nuestro mundo de hoy, ese estar adormecido se puede comparar al estado de interpretado del filósofo alemán Martin Heidegger. Este estado de interpretado consiste en una persona que carece de crítica hacia su entorno, que recibe las ideas y creencias que le llegan de los demás, aceptándolas sin ningún escrutinio. Estas personas son un reflejo de la sociedad que las domina, mas no de sí mismas. Carecen de un criterio propio porque han sometido su voluntad a otra fuerza que no es el mismo. Las nuevas tecnologías de la información suponen un avance enorme para que el conocimiento viaje de un sitio a otro. Es lamentable que su uso más popular es para que el ocio nos domine enteramente y nos consuma el tiempo. Las redes sociales suponen un arma de doble filo para nuestra sociedad. Si bien es cierto que pueden adormecernos tanto como dice Dante y nos apartan de la realidad, también pueden ser útiles para sacar a tiranos del poder como en la primavera árabe en el 2011 o para servir como una mente única para los miles protestantes en Hong Kong que las utilizaron para hacer frente al gobierno chino. Es bien sabido que los medios tradicionales como la radio, la televisión y los diarios son controlados por poderes económicos y políticos, pero las redes sociales permiten a los ciudadanos comunes informarse a sí mismos, lejos de las censuras y controles del poder. Canto 11. Ante tantas preguntas que ha hecho Dante a Virgilio, éste le responde así, abro cita, ¿por qué tu ingenio, contra su costumbre, se desvía tanto ahora? ¿O es que tienes el pensamiento en otra parte? Fin de la cita. Con la modestia aparte de Dante, resalto la segunda pregunta de Virgilio. Nuestra acelerada vida cada vez nos exige hacer más cosas a la vez, o simplemente nos ocurre como a Dante, que estando en un sitio, su pensamiento está en otra parte. Este verso es una excelente lección para que recordemos siempre estar en el momento presente, puesto que es el único tiempo en que podemos hacer algo. Número 11. Propósito. Canto 26. Ulises narra sus aventuras a Dante. En una de ellas se encuentran en la costa de España, con Marruecos al fondo, pero están agotados y envejecidos después de tantos viajes. Para animar a sus compañeros, Ulises les ofrece un discurso motivador que termina con estas palabras, abro cita. Pensad en vuestro origen.
Vosotros no habéis nacido para vivir como los brutos, sino para alcanzar la virtud y el conocimiento. Fin de la cita. De esta frase desprendo dos ideas. La primera consiste en la clave para lograr el éxito: recordar siempre el origen. Aquellas motivaciones iniciales podrán ayudarnos a conquistar nuestros temores y renovar nuestros ánimos. La segunda se parece mucho a lo que Nietzsche se refería como el superhombre, un estado de conciencia superior a la del hombre común que todos debemos esforzarnos por lograr, seguramente alcanzándolo por medio de la virtud y el conocimiento, como afirma Dante. Canto 2. Virgilio le cuenta a Dante sus razones para bajar a ayudarle. Le dice así, abro cita: descendí desde mi dichoso puesto, fiándome en esa elocuente palabra que te honra, y que honra a cuantos la han oído. ¿Por qué vacilas? ¿Por qué abrigas tanta cobardía en tu corazón? ¿Por qué te faltan audacia y valor, si 3 mujeres benditas cuidan de ti en la corte celestial, y mis palabras te prometen tanto bien? Fin de la cita. Dante responde así a su guía. Abro cita: y así como las florecitas, inclinadas y cerradas por la escarcha, se abren erguidas en cuanto el sol las ilumina, así ocurrió a mi ánimo abatido, y tal ánimo inundó mi corazón. Tú me has preparado de tal manera el corazón que he vuelto a mi primer propósito. Fin de la cita. Cuando nos enfrentamos a una dificultad y le conferimos toda nuestra atención de forma poco constructiva, somos propensos a perder de vista nuestras metas. Las palabras de Virgilio sirvieron para recordar a Dante su primer propósito, sus ideas originales, aquellos sueños que tenemos todos los hombres y a veces entregamos a las circunstancias. Recordar nuestro propósito nos ayuda a reemplazar el ánimo abatido por nuevas energías que nos ayudarán a cumplir nuestros sueños. Número 12. Miedo. Canto 2. Cuando Dante duda de iniciar su viaje al infierno, Virgilio le dice, abro cita: tu alma está traspasada de espanto, el cual se apodera frecuentemente del hombre, y tanto que lo retrae de una empresa honrosa, como una vana sombra hace a veces retroceder a una fiera cuando se introduce en la oscuridad. Fin de la cita. El miedo funciona como un ancla que detiene el pensamiento y el progreso humano. A pesar de ser un recurso necesario en el cuerpo, que fue perpetuado por la evolución para ayudarnos a defendernos de circunstancias extremas, su descontrol nos priva de alcanzar nuestros propósitos. El miedo nos pone por debajo y deja maniatado al esfuerzo y el buen trabajo que hacemos, porque nos impide avanzar en el cumplimiento de nuestras metas. Virgilio compara al espanto, el miedo repentino, consigo mismo, como una sombra inocua que espanta a una poderosa fiera sin que pueda hacerle algún daño. Maravillosa imagen la que utilizó el poeta para enseñarnos sobre el miedo. Número 13. Amor. Canto 5. Dante se encuentra con Paolo y Francesca. Los llama y ellos acuden. Abro cita: como palomas que, llamadas por el deseo, acuden con sus alas tendidas y firmes al dulce nido, llevadas en el aire por una misma voluntad. Fin de la cita. Luego habla Francesca. Abro cita: amor, que se apodera pronto de un corazón gentil, hizo prendarse a este de aquel hermoso cuerpo que lloro arrebatado de un modo tan cruel. Amor, que no dispensa amar al que es amado, hizo que me entregara vivamente al placer de que se embriaga este, que, como ves,
no me abandona nunca. Amor nos condujo a la misma muerte. Tal fueron las palabras de las dos sombras. Fin de la cita. Al escuchar esta declaración, Dante hace silencio y luego le dice a su maestro, abro cita: «Ah, cuán dulces pensamientos, cuántos deseos les han conducido a este lugar tenebroso». Fin de la cita. En las palabras de Dante, el amor es una unión que funde dos personas en una misma voluntad, la voluntad de quererse y compartir la vida. La ciencia de nuestra época nos explica cómo el amor se apodera de un corazón gentil, es decir, cómo el amor puede nublar nuestros procesos mentales que tienen que ver con la razón en la toma de decisiones, incentivando las zonas cerebrales de la recompensa, creándonos adicción. Quizás si implementamos una versión más sana del amor, podemos librarnos, contrario a Paolo y Francesca, de la condena en un lugar tenebroso de dolor. Número 14. Política. Canto 6. Dante tuvo varios puestos relacionados con el control administrativo de Florencia. Las implicaciones políticas son importantes a la hora de extraer el mejor entendimiento de su comedia. Florencia estaba en constante lucha política debido a las diferencias entre los nobles que apoyaban al poder papal y los que apoyaban al emperador del Sacro Imperio. Siaco le dice a Dante, abro cita: «Las disidencias prolongadas los llevarán al derramamiento de sangre, y el bando salvaje expulsará al otro, causándole grandes pérdidas. Luego, 3 años después, caerá aquel, y el bando rival subirá con la fuerza de quien hasta ahora trata de decidir a quién apoyará. Esta facción llevará la frente erguida por mucho tiempo, teniendo bajo su férreo yugo a la otra, por más que ésta se lamente y avergüence. Aún hay 2 justos, pero nadie los escucha. La soberbia, la envidia y la avaricia son las 3 antorchas que han inflamado los corazones». Fin de la cita. 700 años después de la muerte de Dante, nuestro panorama político no cambia. La izquierda y la derecha se pelean el poder y son capaces de llegar ambos hasta las últimas consecuencias para lograrlo. La soberbia, la envidia y la avaricia siguen motivando las luchas en las que solamente importa el triunfo de la idea, sin que nadie se detenga a pensar si son funcionales. El orgullo nos nubla el pensamiento crítico al punto de inclinarnos por una idea sin sopesar su efectividad. Solo por dar 2 ejemplos, los jefes de los penosos gobiernos de izquierda en América Latina viven como reyes mientras su pueblo sufre penurias, y a ningún buen capitalista le importan los millones de pobres que se crean con ese sistema. ¿Hasta cuándo seguiremos adelante con el propósito de establecer mi idea porque es mejor que la tuya, sin observar las consecuencias en la sociedad? Cuando analizamos la historia, nos encontramos con estas luchas de poder en todas las formas de unión social, por lo que el problema no reside en el sistema que utilicemos en nuestros países, sino en el hombre mismo. Somos muy fácilmente dominados por el poder, la comodidad, la riqueza, al punto de querer perpetuarla. Es aquí donde nuestros sistemas sociales se quedan obsoletos. Número 15. Dinero. Canto 7. Virgilio le dice a Dante, abro cita: «Allí podrás ver, hijo mío, con qué rapidez se desvanece la fortuna por la que lucha y se enorgullece la raza humana. Todo el oro que existe bajo la luna y todo el que ha existido no puede dar un momento de reposo a una sola de estas almas fatigadas». Fin de la cita. Damos por sentado el dinero porque nos permite obtener los recursos que necesitamos para vivir. Lo que no reparamos mucho es que su valor es ficticio y se sostiene solamente en la creencia que tenemos todos: un billete de 20 vale $20. El poeta nos dice que la fortuna se va muy rápido.
Todo buen asalariado del siglo XXI lo sabe. Cuando ve que la mayoría de su quincena se ha ido entre pagar gastos y deudas en el mismo día de cobro. Y pone en contraste las luchas a muerte que por él creamos. El poeta también nos recuerda que hay cosas que no se pueden obtener con dinero, como la paz y la tranquilidad. Para eso necesitamos otras cosas que no se pueden comprar, por ejemplo, una conciencia tranquila. Todos necesitamos el dinero para sobrevivir. El problema reside cuando el dinero pasa de ser un recurso y se convierte en el núcleo en donde gira la vida de los hombres y mujeres. Número 16. Muerte. Canto 8. Flegias le dice a Dante, abro cita: ¿cuántos se tienen allá arriba por grandes reyes, que se verán sumidos en este pantano, sin dejar en pos de sí más que horribles desperdicios? Fin de la cita. La constancia con la que se llevan nuestros días poco nos hace pensar de nuestra mortalidad. La sentencia de Flegias es particularmente interesante porque coloca a la muerte como el elemento que nos iguala. Reyes y plebeyos, izquierdistas y derechistas, negros y blancos, creyentes y ateos. La muerte nos envolverá a todos. Esta perspectiva igualitaria destruye cualquier ego humano y nos reduce a los elementos básicos de la vida de donde surgimos. Número 17. Tiempo. Canto 11. En una situación que parecía detener el avance del viaje, Virgilio le dice a Dante, abro cita: busca algún recurso para que no perdamos el tiempo inútilmente. Fin de la cita. Este consejo es particularmente valioso en nuestra época. La velocidad con la que podemos disponer del conocimiento y la facilidad con la que viaja la información nos satura constantemente. Antes se luchaba por la fluidez de la información. Hoy la tenemos tan de frente y a la mano que la lucha es por evitarla. Solemos motivar nuestras vidas basados en sueños, pero rara vez hacemos algo todos los días para lograrlos, porque no los vemos materializar inmediatamente. Solemos decir que el tiempo pasa cada vez más rápido, y nos asombra la rapidez con la que se acaba un día, pero la realidad es que el tiempo sigue siendo el mismo. Somos nosotros los que vivimos más ocupados. Reorganizar el tiempo y utilizarlo sabiamente con el objetivo de lograr nuestras metas es uno de los mejores consejos que salen de este infierno. 18. Noticias falsas. Canto 16. Dante nos aconseja, abro cita: siempre que pueda, el hombre debe cerrar sus labios a las verdades que parecen mentiras, porque se expone a avergonzarse sin tener culpa. Nuestro mundo está plagiado de noticias falsas, información que parece cierta, pero no viene de una fuente respetable. Dante se enfoca en las verdades que parecen mentiras, pero este consejo también se puede aplicar a la inversa, las mentiras que parecen verdades. Siendo que cualquier persona o programa informático puede escribir en Internet, lo más recomendable es verificar la información con la fuente original o con otras fuentes más respetables. Número 19. Arte. Canto 11. Le dice Virgilio a Dante, abro cita: a quien entiende, la filosofía manifiesta en muchos lugares cómo la naturaleza procede del intelecto divino y de su arte. Y si consultas bien tu física, encontrarás, sin necesidad de hojear muchas páginas, que el arte humano sigue cuanto puede a la naturaleza, como el discípulo a su maestro, de modo que aquel es casi nieto de Dios. Fin de la cita. Cuando pensamos en el ser humano, lo vemos como un conjunto de células que forman un cuerpo. Esta visión limitada de lo que somos nos priva de encontrar otras joyas que nos ayudan a comprender nuestra existencia, entre ellas la visión del ser humano como el producto de la interacción del hombre con su entorno, y la segunda,
como seres culturales que producen arte. Así el arte está muy integrado a la naturaleza de lo que somos. Nos ayuda a expresarnos con formas sutiles que engalanan los sentidos. Nos da la facultad de modelar nuestro mundo y crear otros alternos. Número 20. Orgullo. Canto 14. Dante le dice a Capaneo, abro cita: «Oh Capaneo, si no se modera tu orgullo, él será tu mayor castigo». Luego le dice: «No hay martirio comparable al dolor que te hace sufrir tu rabia». Fin de la cita. El orgulloso muy poco se da cuenta que se hace daño a sí mismo. Así fue en el tiempo de Dante y lo es hoy. En algún momento todos necesitamos sentirnos orgullosos por nuestros hijos, por nosotros, por nuestros seres queridos. Por eso la lección no va hacia la supresión del orgullo, sino hacia su moderación. Como todos los aspectos humanos que se hacen nocivos al irse a los extremos, se nos hace la recomendación de mantener el orgullo a medias. Luego, el consejo de la rabia, o en su forma más general, el odio. La persona que odia muy poco se da cuenta que se hace daño a sí misma, no solamente por los aspectos emocionales, sino también por los daños a la salud. Número 21. Observarse. Canto 16. Dante dice, abro cita: «Oh, qué circunspectos deberían ser los hombres ante los que no solamente ven sus actos, sino que con la inteligencia leen en el fondo de su pensamiento». Fin de la cita. El poeta encuentra valor en las personas que son circunspectas, es decir, los que piensan lo que van a decir para moderar sus actos. Aquellos que utilicen la inteligencia para analizar lo que piensan de forma general y se observen para mesurar sus actos son hallados con buenos ojos ante el poeta. Nuestro mundo se vería muy beneficiado si procuráramos ser un poco más como nos dice Dante. Número 22. Y por último, sé tú mismo. Canto 15. Brunetto Latini, uno de los maestros en la vida de Dante, le aconseja lo siguiente. Abro cita: «Si sigues tu estrella, sin duda llegarás a glorioso puerto». Fin de la cita. Todos tenemos esa estrella en nosotros. Unos están en mejor contacto con ella que otros, pero sigue estando disponible siempre. Esta intuición sobre qué hacer, o la vocecita interior, como popularmente se le conoce, nos puede capacitar con todo lo que necesitamos para cumplir nuestros propósitos. Las lecciones anteriores prueban que la obra de Dante es eterna, porque refleja los sentires comunes que tenemos todos los seres humanos. Esta universalidad la ha elevado al nivel de los clásicos de nuestra literatura, y sus consejos son adaptables a cada época de la humanidad. Este año se cumplen 700 años desde la muerte de Dante, y sus consejos continúan sin envejecer. Estudiar esta obra es un grato honor para mí. Si te gustó este podcast, puedes descargar el ensayo en formato PDF desde panamapoético.com. En ese ensayo incluimos algunas otras referencias al pie de página si te gustaría investigar un poquito más sobre algunas cosas que hemos hablado durante el podcast. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. Créditos. El soundtrack de este podcast proviene del canal de YouTube Online Station No Copyright Music Fantasy Medieval Music.